Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy estén expectantes, alegres por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener un ejemplar de la Biblia a la mano siempre. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la nueva versión internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, les ruego sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy en Efesios 5, 15, 16. Efesios 5, 15, 16. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Padre, gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El Señor está llamando nuestra atención para que seamos cuidadosos en nuestra manera de vivir. Que seamos cuidadosos en nuestra manera de vivir. Y por supuesto nos invita a vivir sabiamente, a aprovechar cada momento oportuno. Y nos advierte que vivimos días difíciles, que no son buenos, porque estamos viviendo en un lugar que no nos corresponde. Nosotros somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero el Señor nos ha dejado en la tierra con una misión, con un propósito. Pero tenemos que ser conscientes que estamos en un mundo caído, en un mundo de maldad. A nosotros nos corresponde brillar, vivir de una manera diferente. Por eso Él nos dice, tengan cuidado con la manera de vivir. Vivan como sabios, aprovechando los momentos oportunos, sabiendo que los días son malos. Efesios 5, 8, 10. Efesios 5, 8, 10. Porque ustedes, nosotros, antes eran oscuridad. Antes. Y ahora son luz en el Señor. Atención. Vivan como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que le agrada al Señor. Nosotros también éramos oscuridad, éramos maldad antes de conocer al Señor.
Estábamos en las mismas condiciones que están hoy los que no conocen al Señor, en un mundo caído. Pero dice, ahora ustedes son luz por la gracia de Dios. Eso nos permite vivir sabiamente, vivir como agrada a Dios, porque podemos hablar con Él a través de su palabra, escucharlo, conocer su buena, agradable y perfecta voluntad, saber lo que Él espera de nosotros. Tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos, como le agrada a Él, porque antes éramos oscuridad, pero ahora, por la gracia de Dios, somos luz. Debemos vivir en la luz. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Su divino poder, es decir, el poder de Dios, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido, atención, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. El Espíritu de Dios, Dios mismo, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. No hay excusa, porque Dios mismo nos ha concedido lo que necesitamos para vivir sabiamente. No hay excusa para vivir como a Dios le agrada. Necesitamos vivir una vida digna del Señor. Y ese es el título que le he puesto a la prédica, vida digna. Vida digna. ¿Qué significa vivir dignamente? ¿Qué significa vivir como le agrada a Dios? ¿Qué nos corresponde hacer o dejar de hacer para llevar esa vida de luz que Dios quiere que llevemos? Y por supuesto, ¿qué beneficios trae para nosotros el vivir como Dios quiere que lo hagamos? Es lo que me gustaría que ustedes y yo aprendamos hoy a través de la palabra de Dios. La vida digna, porque el mismo Dios, el poder de Dios, nos da todo lo que necesitamos para vivir con devoción. Colosenses 1, 9, 12. Colosenses 1, 9, 12. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Atención, para que vivan de una manera digna del Señor. Para vivir como de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Atención, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, estamos orando por ustedes, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé conocer su buena voluntad, para que les muestre cómo es vivir de manera digna. Dice que les dé sabiduría y comprensión para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Ahora, una vida digna del Señor no implica que nos tenemos que todos hacer clérigos, pastores, evangelistas, maestros, monjas. No. Implica que nuestra vida, en el rol en el cual el Señor nos haya puesto, tiene que agradar a Dios, tiene que ser una vida digna en lo que hagamos, en el rol que Dios nos haya puesto, en la actividad que estemos desempeñando. Tenemos que hacerlo para Él, vivir agradándole en todo, en todo. No es ser santurrones, es tener una verdadera relación con Dios. Si Cristo vive en mí, tiene que aflorar en mí.
y tengo que vivir de una manera digna para Él. Entonces, con estos versículos que leímos podemos, o de estos versículos mejor que leímos, podemos extractar varias cosas que significa la vida digna. Porque leímos que dice vivir de manera digna del Señor, agradándolo en todo. Y esto implica, y ahí viene la enseñanza, ¿qué implica? Entonces lo primero que implica la vida digna es dar fruto en toda buena obra. Dar fruto en toda buena obra. Eso quiere decir que ser improductivos no agrada a Dios. Si la vida que agrada a Dios, si la vida digna es ser productivo en toda buena obra, pues lo contrario no le va a agradar. Necesitamos ser productivos. Leímos en Colosenses 1:10 la primera parte, para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Vuelvo a decirlo, una vida improductiva deshonra a Dios, no lo honra. Debemos procurar en todas las áreas de nuestra vida ser productivos, en todas las áreas de nuestra vida, física, mental, espiritualmente, porque fuimos creados y comisionados por Dios para fructificar, no para ser improductivos. Esa es la vida que a Él le agrada. Juan 15:16. Juan 15:16. Palabras del Señor Jesús. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné, atención, para que vayan y den fruto. Más claro no puede ser. Para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Una vida digna que le agrada a Dios implica dar fruto en toda buena obra. Y como les dije hace un momento, en todas las áreas de nuestra vida tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto espiritual, mental, físico. En todas las áreas de nuestra vida, en todos los roles que ejerzamos. Como padres, como hijos, como empleados, como empresarios, como estudiantes, lo que sea. En todas las áreas de nuestra vida y en todos los roles que ejerzamos debemos fructificar, porque es la vida que Dios nos ha comisionado. Dice, los comisioné para que vayan y den fruto. Debemos dar fruto en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones de familia, en nuestros emprendimientos. En la propia sociedad donde Dios nos ha puesto, tenemos que fructificar. Ahora, ¿eso es un trabajo? Sí, requiere trabajo, por supuesto. Pensemos en una siembra normal de una semilla. Pues hay que sembrar, hay que podar, hay que cuidar, hay que regar. Lo mismo sucede, nosotros tenemos que trabajar en procura de ese fruto. En primer lugar, conociendo lo que Dios dice, yendo a la palabra de Dios, estudiándola, poniéndola en práctica, desarrollando lo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Dice que Él dispuso de las buenas obras desde antes, para que nosotros las pongamos en práctica. Pero tenemos que trabajar y tenemos que dejarnos trabajar por Dios. Juan 15:1-2. Juan 15:1-2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Son palabras del Señor Jesús, por supuesto. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Si queremos fructificar, tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros, que Dios nos pode, que Dios nos quite lo que nos tenga que quitar, que Dios nos pula donde tenga que pulir, que Dios nos limpie donde tenga que limpiar. ¿Y cómo lo hace el Señor? A través de su palabra.
A través de su palabra, de la Biblia, nos muestra lo que está mal. A través de su Santo Espíritu hablando en nosotros, nos reargulle cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando estamos obrando por fuera de la voluntad de Él. A través de su palabra y del Espíritu nos limpia, nos poda. ¿Para qué? Para que demos más fruto, para que más fruto todavía. Juan 15, 5, 8. Juan 15, 5, 8. Nuevamente palabras de Jesús. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Atención, si permanecen en mí y mis palabras, ¿y mis qué? Y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Pero no podemos decir que somos discípulos del Señor si somos improductivos. Si hay algún área de nuestra vida improductiva, pues no estamos siguiendo al Señor. Porque Él dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y si están conmigo, dan fruto. Si no están conmigo, se secan. Es fácil. La vida digna que agrada al Señor implica dar fruto en toda buena obra. Dar fruto en toda buena obra. Fuimos comisionados por Dios para ser fructíferos. Él mismo nos poda, Él mismo nos permite crecer a través de su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer. Permanecer en Él, permanecer en su palabra. Que su palabra obre en nosotros, que permanezca en nosotros. Entonces, lo primero de una vida digna que agrada al Señor es dar fruto en toda buena obra. Lo segundo, crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Volvamos a leer Colosenses 1:10. Para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Eso implica dar fruto en toda buena obra. Hasta ahí habíamos leído para el punto anterior. Atención, pero además dice, crecer en el conocimiento de Dios. Vivir una vida digna implica conocer más de Dios, porque dice crecer en el conocimiento de Dios. No estancarse, no decrecer, dice crecer, es decir, conocer más a Dios. Y tenemos múltiples formas de conocer al Señor, a través de la creación, a través del Señor Jesús, quien nos mostró todo lo que significa el Padre, el reino de Dios y por supuesto la Biblia. No tenemos excusa para conocer más de Dios. Tenemos que conocer más de Dios porque nuestro corazón es duro. ¿Y cómo se ablanda, cómo se hace dócil nuestro corazón? A través de lo que Dios dice de nosotros, de lo que Dios piensa de nosotros, de lo que Dios espera de nosotros. Cambia nuestra manera de pensar. Sabemos lo que Dios espera de nosotros, lo que Él quiere que hagamos. Crecer en el conocimiento de Dios. Si crecemos en el conocimiento de Dios, nuestra vida tiene que cambiar. Lo primero que sucede es que nos enamoramos de Él. Porque ¿quién no se enamora de una persona que lo ama tanto como Dios nos ama? Entonces, una vida digna que agrada al Señor implica crecer en el conocimiento de Dios. Efesios 4, 17, 18. Efesios 4, 17, 18. Así que les digo esto e insisto en el Señor. Atención,
No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Qué nos aleja de la vida que proviene de Dios? La ignorancia, la falta de conocer a Dios. Eso nos aleja de la vida que Dios quiere para nosotros, de la vida digna, de la vida que le agrada a Él. Si no lo conocemos a Él, vamos a pensar que Dios lo que hace es condenarnos, cuando Dios lo que hace es amarnos. Y entonces viviremos una vida de acuerdo a lo que pensamos, a la ignorancia. Dice, por la ignorancia y por la dureza de sus corazones, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Si no conocemos a Dios, creemos que Dios nos rechaza, cuando Dios nos acepta, porque nos ama. Si no conocemos a Dios, vamos a creer que Dios quiere que nos vaya mal, que todo salga al revés, cuando Dios, los planes que tiene son de bienestar. Pero si conocemos a Dios, si crecemos en el conocimiento de Él, confiaremos en Él y viviremos de acuerdo a lo que Él dice. Tenemos una vida digna, agradándole a Dios. Una vida que se refleja diariamente en nuestro actuar, cumpliendo que la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2. Para vivir, ¿para qué? Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, atención, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no conocemos a Dios? Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber de Él, tenemos que procurar que nos dé su sabiduría, que nos dé su gloria, que nos muestre diariamente con su sabiduría, apegarnos a lo que Él piensa, ir a su palabra, buscarla con ansiedad. Proverbios 2:1-5. Proverbios 2:1-5. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. La vida digna implica crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos del Señor? Haciendo suya su palabra, atesorando sus mandamientos, inclinándonos a la sabiduría, buscando de todo corazón a Dios. Así creceremos en el conocimiento de Dios. Así viviremos una vida digna. Así viviremos una vida que le agrada al Señor. Entonces, una vida digna implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Pero además implica ser fortalecidos en el poder de Dios. Ser fortalecidos en el poder de Dios. Volvamos a leer Colosenses 1:10, pero ahora hasta la primera parte del verso 11. Para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Hasta ahí habíamos leído para los 2 puntos anteriores. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Una vida digna, una vida que agrada al Señor, necesita que Dios mismo nos fortalezca
que nosotros seamos fortalecidos en todo sentido. Necesitamos reconocer que somos débiles, reconocer nuestras debilidades, nuestras falencias, saber que solos no podemos. No podemos, no se trata de fuerza de voluntad, de hacer nuestro mejor esfuerzo, no. Se trata de que Dios habite en nosotros para que su poder obre en nosotros. Porque el poder está en Dios. Dios es todopoderoso, el poder procede de Dios, no de otra parte. Procede de Dios. Primer libro de Crónicas 29:12. Primer libro de Crónicas 29:12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. Atención, en tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Más claro no puede ser. ¿En dónde radica la fuerza y el poder? En Dios. No en nosotros, en Dios. ¿Quién nos engrandece y quién nos fortalece? Dios. Entonces necesitamos, para vivir una vida digna que le agrade al Señor, ser fortalecidos en el poder de Dios. Porque el poder de Dios se manifiesta y se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces tenemos que reconocer nuestras debilidades. Segunda de Corintios 12:9. No lo digo yo, está en la palabra. Lo voy a leer. Segunda de Corintios 12:9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia. Atención, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Si queremos que el poder de Dios permanezca en nosotros, tenemos que reconocer que somos débiles y que lo necesitamos a Él, porque el poder de Él se perfecciona en nosotros, se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Vamos a fallar? Seguramente, muchas veces. Frecuentemente fallaremos, nos equivocaremos. Pero necesitamos reconocer que somos débiles, que vamos a fallar, para que el poder de Dios se perfeccione. ¿Por qué? Porque Dios puede obrar en nosotros muchísimo más de lo que podemos nosotros imaginar. Efesios 3, 20, 21. Al que puede hacer muchísimo más. ¿Quién? Dios. Muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. Y mire por qué. Por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Quién puede hacer? Dios. ¿Cómo lo hace? Con su poder. Con su poder, y puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar o pedir. Entonces, una vida digna, una vida que agrada a Dios, implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en el poder de Dios, para que vivan de una manera digna, de una manera que le agrada al Señor. Una vida improductiva deshonra a Dios, no le agrada a Dios. No crecer en el conocimiento de Dios nos impide vivir la vida que Él tiene para nosotros. Necesitamos conocerlo a Él, saber lo que Él quiere, lo que Él piensa. Y una vida en nuestras propias fuerzas no le agrada a Dios, no vamos a poder hacer nada. Porque el que lo puede es Él, el que tiene la fuerza y el poder es Dios. Quien nos fortalece es Dios. Quien puede hacer mucho más por su poder obrando en nosotros es Dios. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que más claro no pudo hablarnos el Señor hoy. Como siempre lo hace Él, con mucho amor, pero con mucha claridad también. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones,
Yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a tomar versículos que utilicé de la Biblia en la prédica, los elaboro en forma de carta porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Por eso lo hago en forma de carta y para que nos llegue de manera directa de Dios como en verdad es, porque es la palabra de Dios. Entonces escuchémosla hoy. Si podemos utilizarla como material devocional durante la semana sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que estoy seguro necesitan conocer del amor de Dios como nosotros también. Y pongámosla en práctica porque es eso, la palabra de Dios. A quien anhela vivir una vida digna, ten cuidado de tu manera de vivir. No vivas como necio, sino como sabio, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. No me escogiste tú a mí, sino que yo te escogí a ti y te comisioné para que vayas y des fruto, un fruto que perdure. Así yo te daré todo lo que pidas en el nombre de Jesús. No vivas más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de mí. Yo puedo hacer muchísimo más que todo lo que puedes imaginar o pedir, porque de mí proceden la riqueza y el honor. Yo lo gobierno todo. En mis manos está la fuerza y el poder, y yo soy quien engrandece y fortalece a todos. Quien te ama, Dios. Padre, gracias por tan hermosa palabra que nos has regalado hoy, bendito Dios. Hermosísima palabra. Y Señor, gracias porque además de hermosa, tu palabra es cuestionante. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y Señor, siempre que te escuchamos, tenemos que poner de rodillas nuestro corazón, doblegarlo y decirte, perdónanos. Perdónanos porque nos falta mucho, bendito Dios. Pero Señor, gracias porque sabemos que tú empezaste la obra en nosotros y que tú no la abandonas, sino que tú la vas perfeccionando. Y hoy hemos dado cuenta de eso, Señor, porque nos has enseñado con amor, con paciencia. Nos has mostrado, bendito Dios, lo que significa vivir una vida digna, vivir de la manera que te agrada a ti, Señor. Nos has dejado ver, bendito Dios, que necesitamos dar fruto en toda buena obra porque nos comisionaste para ser fructíferos, que debemos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, porque tú nos das toda la sabiduría, tú nos muestras tu voluntad, tú nos dejas conocer los planes que tienes para nosotros. Y también, Señor, que debemos ser fortalecidos por ti, porque tú tienes la fuerza, tienes el poder y tú eres el que nos fortalece, el que puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Señor, danos sabiduría para que esa palabra que nos enseñaste hoy sea una palabra que obre en nuestra vida desde ahora, que la pongamos en práctica, que la vivamos día a día. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, bendito Dios. Estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros. Y todo gracias a la obra maravillosa que hiciste por cada uno de nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra. Nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, que no pecaste, resolviste por amor a nosotros cargar con toda nuestra maldad e ir a la cruz y allí morir por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda tu justicia, toda tu santidad, por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas
que hoy oyeron hablar a Dios por primera vez y sintieron algo muy especial en su ser interior, porque cada que Dios habla, conmociona nuestro ser interior. El Señor dice que Él está a la puerta y llama, que si alguien oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado y espero también que todos estemos dispuestos a abrirle la vida al Señor para que Él pueda entrar en nosotros. Y a partir de que Dios, a través de su Santo Espíritu, mora en nosotros, comienza una obra que se llama de santificación, que es que Él nos va a dar el carácter de Cristo. Él va a hacer que nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Es una obra que dura toda la vida, pero que trae beneficios a nosotros diariamente, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, más humildes, menos impacientes, menos iracundos. Y todo eso representa bendición, beneficio en nuestra vida diaria. ¿Y qué tenemos que hacer para abrirle la vida al Señor? Una declaración de fe que salga de lo profundo de nuestro corazón, es decir, con convicción, donde reconozcamos que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados y resucitado, que hoy vive y reina con el Padre. Eso es lo que tenemos que decir, reconocer desde lo profundo de nuestro corazón. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a su mente, pásenla a su corazón, créanla en su corazón y si pueden hablar, repítanla, sáquenla por la boca. Y así le habrán abierto la vida al Señor para que Él empiece a trabajar en ustedes. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para los que hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón que es la decisión más importante y más sabia que han tomado en toda su vida. Porque a partir de ahora no están solos. A partir de ahora el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador del universo, habita en ustedes y no los dejará jamás. Siempre, siempre estará con ustedes. Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos cuenten que hicieron su declaración por primera vez. Nos pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico que aparecen en pantalla. Y si tienen alguna pregunta adicional, también por esos dos medios la pueden formular y nosotros estaremos dispuestos a darles respuesta. Muy bien. Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Vamos a ofrendar y a diezmar para el Señor honrándolo. Sabemos que tenemos diferentes canales, diferentes medios para hacerlo. Lo podemos hacer de manera virtual a través de la página de la iglesia www.vidasproductivas.org, que nos conduce a un botón de pagos PSE
y ahí podemos hacer el depósito de los diezmos y de las ofrendas. O si preferimos, allí mismo en la página encontramos todos los datos de la cuenta de la iglesia, el nombre del banco, el número, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco. O si preferimos inscribir esa cuenta, la cuenta de la iglesia, en nuestras cuentas para hacer una transferencia directa al banco. Si tienen algún inconveniente con alguna de estas posibilidades, se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico o al WhatsApp y con gusto les ayudaremos. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, tú protegerás nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si diezmamos, que si te probamos con lo del diezmo, tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos, Señor, que si hay algo en nosotros que nos está impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo ahora de nosotros. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros, los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo, por la importancia que tiene la cena para el creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús en la última cena. Ahí la instituyó y la dejó con una finalidad, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra que Él hizo por nosotros. Que recordemos que Él, siendo Dios, vino a nacer a la tierra como uno de nosotros, sin pecar, para ir a la cruz y pagar por nosotros, pagar por toda nuestra maldad y trasladarnos a nosotros su justicia y santidad. Eso es lo que debemos recordar, recordar al Señor y recordar su obra salvadora, su obra santificadora. Por eso instituyó la cena, por eso es importante para el creyente. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que el Señor nos perdonó hace más de 2000 años, que nos liberó del pecado, pues no hay razón para que celebremos estando en pecado con Él. Entonces, antes de tomar la cena, es bueno que hagamos conciencia, razonemos si hay algo en nuestra vida que es pecado. Y aprovechemos el momento para ir a Él, ponernos de acuerdo con Él, confesarle nuestro pecado, y Él es fiel y justo y nos perdona. De hecho, ya lo hizo hace más de 2000 años, pero tenemos que ir y ponernos de acuerdo con Él, confesarle nuestro pecado. Ahora, si no llega nada a la mente en este momento, como siempre les recomiendo, podemos pedirle a Dios que nos perdone los pecados que hayamos olvidado. Y Él nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora, voy a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, para ratificar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad lo hizo?
está en la Biblia. Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, una vez más te decimos gracias. Gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante. Gracias por amarnos tanto. Podemos tomar la cena. Muy bien, iglesia. Como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, dándole gracias a Dios por este tiempo. Pediremos un toque especial, una unción especial del Espíritu para cada uno de nosotros de manera particular, individual. Y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. Nos hemos podido congregar en tu nombre para bendecirte, para adorarte, Señor, para reconocer toda tu honra, toda tu grandeza, bendito Dios, para escucharte y para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicia del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas delante nuestro abriendo el camino, que tú vas limpiando el sendero para que nuestro pie no tropiece, que tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en tu palabra, en la Biblia. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, Señor, aprovechando esas dos circunstancias, queremos pedirte una unción especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros. Un toque particular tuyo para cada uno de nosotros. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos tu templo, tú habitas en nosotros. Nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero Señor, hoy además de templo, queremos ser esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas. Queremos estar llenos de ti.
Por eso es que te pedimos un toque especial. Fluye, Espíritu de Dios, fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies. Fluye con amor, con alegría, con paz, con poder, con gloria, Señor. Abraza corazones adoloridos. Sana mentes y cuerpos enfermos, Señor. Llénanos de ti. Fluye, Espíritu de Dios. Queremos ser esos ríos de agua viva espiritual que tú mencionas, Señor. Queremos tener nuestra fuente llena para poder beber de ella constantemente. Fluye, Espíritu de Dios. Llénanos de ti. Tócanos de una manera especial hoy, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Y, Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas fuimos todos curados. Queremos, Señor, con ese conocimiento unirnos como hermanos en la fe para pedirte que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora y nosotros unidos en fe declaramos que donde tú has puesto tu mano hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho. Que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.